Mi nombre es Yaimali Páez, esto es Introducción a las Ciencias Jurídicas y hoy vamos a hablar sobre los sujetos de derecho. En Roma se le denominaba a las personas que tenían derecho y que podían ejercerlo. Podemos decir también que son todas las personas, bien sea personas físicas o personas jurídicas. De acuerdo con Zambrano 2007, el sujeto de derecho constituye una parte esencial personal en la relación jurídica y que se divide en personas físicas, que es un hombre individualmente, ya que por su vida y su actividad mantiene una relación con los valores jurídicos, las personas jurídicas, que es una unidad orgánica producto de una colectividad a la que el Estado otorga capacidad de derechos. Para Villegas 2010 dice que en Roma la capacidad jurídica otorga dos requisitos al sujeto, que es la capacidad de hecho y la capacidad de goce. La capacidad de goce es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titulares de derecho. Para ese tiempo la persona necesitaba cumplir con ciertas condiciones o ciertos elementos, que eran el status libertatis, el status familiae, el status civitatis. Es decir, deberían ser sui juris. La capacidad de hecho o la capacidad de obrar es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ejercer los derechos pertenecientes. Es importante destacar a Galiano 2003. Dice que la palabra persona proviene del latín son, que significa sonar, y el prefijo per, que significa resonar. Ese es un término que se utilizaba para denominar a las máscaras que usaban los actores de teatro con la finalidad de que su voz se proyectara más en el teatro. Poco tiempo después se le llamó también a las personas que utilizaban esas máscaras, a los individuos que usaban esas máscaras. El autor alega que una persona, para ser sujeto de derecho, debe cumplir o debe accionar dentro del marco de una relación jurídica, bien sea como titular de derecho, que es un sujeto activo, o como titular de un deber o una obligación, que es un sujeto pasivo. Es importante destacar dentro de este tema la personalidad. La personalidad es la cualidad de ser persona. En un sentido jurídico es una serie de derechos innatos derivados o que provienen de la naturaleza del hombre, o bien sea la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. También hay que destacar la capacidad jurídica, que es la aptitud para ser titulares de derechos o deberes, donde entra lo que es la capacidad de hecho y la capacidad de goce. La personalidad es la aptitud para ser titulares de derechos y deberes, y la capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derecho y que es otorgado por el ordenamiento jurídico. Las personas físicas son todos los individuos de la especie humana, mientras que las personas jurídicas es una persona ficticia que tiene derechos y obligaciones. Para Montaner 2015 es un sujeto de derecho que tiene la capacidad de adquirir derechos y obligaciones y así también puede ejercer acciones judiciales. Para Aguilar Gorrondona 2003 es todo ente apto para ser susceptible de tener derechos y deberes y que no es un individuo de la especie humana. Debemos destacar lo que es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas que dentro en un momento determinado, en un momento histórico determinado, rigen a una comunidad o un espacio jurídico, mientras que el derecho subjetivo es la facultad que tienen las personas normativamente para regular la conducta del hombre. También podríamos decir que es la facultad que tienen las personas para hacer valer sus derechos. Pequero 2012 dice que el sujeto de derecho puede hacer o no hacer algo, o también puede impedir que otra persona haga algo. Podemos decir entonces que el derecho subjetivo es la facultad que tiene un ser humano, un individuo de la especie humana, sancionado por una norma jurídica y que se clasifica en público, que corresponde al Estado y a instituciones determinadas, privado, que corresponde a un individuo, el ciudadano, como por ejemplo el derecho electoral. Puede ser también absoluto, que porque obliga a las personas o los individuos que viven en una sociedad y otorga un poder a su titular, como por ejemplo los derechos reales. Puede ser relativo, porque otorga un poder a su titular que va a ser válido o que solamente va a tener validez con ciertas personas, las cuales correlativamente tienen un deber o una obligación. También puede ser patrimoniales, que otorgan a su titular bienes, o no patrimoniales, que otorgan a su titular intereses. Pueden ser transmisibles o intransmisibles, que pueden ser por transferencia, que es un acto entre vivos, o por transmisión, que es un acto cuando hay una persona fallecida. Hay derechos que son intransmisibles e intransferibles, como por ejemplo el derecho al sufragio. Por último tenemos los principales, que son
autónomos y que no dependen de otro para ser válidos, mientras que los accesorios están sujetos a otros, es decir, que necesitan estar conectados a uno principal. Debemos destacar dentro de todo esto las teorías negativas y las teorías positivas. Las teorías negativas son aquellas que niegan la existencia del derecho subjetivo, como por ejemplo la teoría del Kelsen, que dice que el derecho subjetivo no es más que la aplicación de los individuos del derecho objetivo, y de Duguid, que dice que ni las personas ni los colectivos tienen derechos, pero que por su condición de ser seres sociales deben cumplir con la regla o la norma social. Están las teorías positivas, que son aquellas que aceptan el derecho subjetivo, como por ejemplo la de Winshake, que dice que o señala que es un poder de la voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico, mientras que Eric dice que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Capitán dice que es un interés del ordenamiento jurídico o de carácter o de orden material o moral que está protegido por el derecho objetivo. Por último tenemos a Coviello, que dice que es el poder de obrar en satisfacción de los propios intereses garantizados por las leyes. Muchas gracias.